En las noticias hay mucha información sobre las maras de El Salvador y las actuaciones que está haciendo el gobierno de El Salvador, que está combatiendo las maras. Y la pregunta es, ¿por qué si un gobierno lo hace, no lo han hecho los anteriores gobiernos? Y la explicación puede entenderse de que era que el gobierno prácticamente sacaba beneficio de esta actividad criminal, es decir, de las maras. Para entrar un poco en este detalle, aunque estamos muy lejos, y si yo estoy en España y el problema que está en El Salvador es exactamente lo mismo que puede estar en España, pero encubierto de otra manera. Y vamos a explicar lo siguiente. Por ejemplo, en El Salvador, que puede haber en otros países las maras, pues en El Salvador las maras son prácticamente que se dedican a cobrar vacunas criminales, que es su salario criminal, pues a personas que son trabajadores normales, la clase media o clase trabajadora, que está en zonas marginadas, zonas prácticamente excluidas a nivel social, porque las maras se van a dedicar a cobrar vacunas en sus zonas donde ellos viven. Ninguna mara se va a ir a un centro comercial de lujo a cobrar sus vacunas, tampoco va a ir a un empresario, tampoco va a ir a una zona residencial de lujo donde hay comercios a cobrar. Las maras lo que hacen es que cobran de una actividad comercial que hace el trabajador de pie, de día a día, de la clase media trabajadora, y realmente se nutre de ese tipo de ingresos. Una mara pues cobra en efectivo su vacuna criminal, y entonces vamos a ver cómo se traslada ese sistema criminal a España. Muchos políticos, todos los vemos que son todos abogados. Cuando vemos su perfil, son abogados, abogados y abogados y abogados, pero resulta que saben tanto de leyes, pero después se contradicen lo que hacen. Entonces vamos a ver cómo se explica el problema que existió en estos países, o sigue existiendo en estos países latinoamericanos, iberoamericanos, de las maras. Es decir, esos países hay complicidad entre el gobierno de turno en su momento, que no tiene interés de combatir este tipo de delincuencia porque el mismo gobierno se beneficia. Y para entender un poco esto, es decir, en esos países son tan emergentes, son países que no tienen ingresos fiscales, entonces la agencia tributaria de esos países, pues ellos tienen que cobrar impuestos de las empresas que ganan y de la gente que declaran ingresos. Pero si estamos en un país donde realmente hay mucha pobreza o gente trabajadora que no llegan a declarar ingresos porque no ganan lo suficiente, entonces las maras les van a cobrar ese impuesto a esa gente que por ley no puede cobrar porque no pueden declarar, porque no ganan. Entonces las maras se lo cobran y después el Estado les cobra una comisión a estas maras. Así de simple es para entender una hipótesis de este tema. Por eso es que las maras en esos países no son combatidas porque el gobierno las encubre y las protege, porque estas maras se van a dedicar a cobrar un impuesto que no puede cobrar el Estado porque no pueden declarar, porque no generan ingresos. Entonces la única manera es crear sistemas violentos de que tú vas sí o sí a pagar un impuesto, lo dice la vacuna, es un impuesto que realmente vas a pagar a un grupo criminal, que a su vez este grupo criminal le dará parte de su comisión al gobierno o los políticos que estén detrás encubriendo estas maras. Ahora vamos a ver cómo se traslada eso a Galicia. Vamos a estar en España, vamos a coger la zona de Galicia donde estamos residenciados, donde estamos viviendo, como es una comunidad autónoma. Bueno, una mara, como dije antes, pues cobraba a los comerciantes, no le iba a cobrar a una ama de casa, a una persona que vive en una zona residencial desfavorecida. Va a cobrar a aquellas personas que ejercen una actividad comercial en una actividad desfavorecida donde realmente no entran los cuerpos de seguridad del Estado porque ya la zona es conflictiva. Ahí es donde van a tener sus ingresos. Ahí en España van a hacer prácticamente lo mismo. Vamos a trasladarnos a Galicia. Realmente el sistema va a ser igual, con una mara, pero yo le voy a cobrar las vacunas a los que tienen un establecimiento comercial, que es más fácil porque están localizables en un inmueble, están fijos trabajando. Entonces estas maras que están en Galicia realmente dicen, bueno, pero es que si están cerrando los comercios, entonces porque hay una crisis, entonces tú ves un local comercial cerrado, otros al lado cerrado, otro cerrado, o vas en una ciudad y ves que todos los comercios están cerrados, entonces no hay a quien cobrar la vacuna criminal.
Entonces, la forma más segura es cobrárselo al titular de la propiedad, aunque tenga el local cerrado. Yo le voy a cobrar una vacuna criminal como una mara a esa persona que es titular y propietario de ese local comercial. Entonces la pregunta está, ¿y cómo se lo cobro? Si no sé dónde está, tengo que saber dónde está, tengo que saber quién es el dueño, tengo que ejercer una violencia, entonces ya va a ser más descarado. Entonces los políticos, en este caso en Galicia, pues dicen, bueno, vamos a cobrárselo de una forma más educada, encubierta, porque los grupos criminales a través del tiempo se van volviendo más sofisticados. Entonces ellos dicen, bueno, hay un edificio que tiene 6 locales comerciales, vamos a hacer una estadística. Si yo tengo un edificio que tiene 6 locales comerciales y yo en 10 edificios serían 60. Si tengo 20 serían 120 locales comerciales. Está muy claro. Pues esos 120 locales comerciales, si yo tengo 20 edificios, entonces yo les voy a cobrar una vacuna criminal y me las tienen que pagar sí o sí, pero no voy a ejercer la violencia. Voy a ejercer otro tipo de violencia, que es la violencia judicial. Es decir, las vacunas criminales que cobran las maras en los países iberoamericanos las voy a cobrar pero por vía judicial. ¿Cómo yo cobro una deuda por vía judicial? Pues que exista un derecho que me va a exigir de que yo cobre esa deuda por vía judicial. Por lo tanto, tiene que haber una vinculación entre dos personas, es decir, el que demando y el demandado. Entonces, ¿cómo voy a demandar yo para cobrar una vacuna que está al margen de la ley? Pues que deje de ser al margen de la ley y se convierta en cubierto de una forma legal. Entonces, ¿cómo yo logro eso? Muy fácil. Como dije yo antes, si yo tengo 10 edificios y son 6 locales, pues son 60. Si tengo 20, son 120 locales. Pues yo le voy a cobrar la vacuna a 120 locales comerciales. Eso es por un ejemplo. Entonces digo, bueno, ¿cómo hago? Metiéndole deudas falsas. Entonces, yo para meter deudas falsas tengo que cobrar, pero hay un problema. Estoy usando un sistema tratando de engañar una legalidad encubierta en una ilegalidad. Por lo tanto, si yo voy a utilizar un sistema judicial, entonces tengo que identificarme quién soy yo, quién es la Mara, tengo que identificarlo. En Iberoamérica la Mara no va a decir quién es la persona que va a ir a cobrar la vacuna. Entonces en España o en Galicia tienen un problema, tienen que decir el nombre y el apellido de la persona que va como autor o deudor y que va como acreedor. Entonces, como el acreedor va a ser la parte criminal, este ejemplo, como la Mara, entonces tengo que identificarme y eso me va a crear problemas. Entonces la gente se pone a pensar, pero bueno, TikTok, ¿cómo yo cobraría por vía judicial a 120 locales comerciales una deuda falsa? Tiene que existir algo, una chicha que me sustente de que yo me presente en el juzgado. Y eso lo respondo de una forma muy fácil, controlando el acreedor que tiene que cobrar la deuda a un deudor. Ese deudor son los propietarios de los 120 bajos comerciales. Entonces ahí está el negocio, lo mismo que una vara, simplemente que yo voy a usar el sistema judicial. Entonces el sistema judicial voy a aportar una documentación y esa documentación es totalmente falsa, porque la deuda es falsa, la documentación tiene que ser falsa, entonces va surgiendo varios problemas. ¿Quién es el acreedor? Entonces yo digo, bueno, es una deuda de una comunidad de propietarios. Claro, ahí está el truco. Yo capto comunidades de propietarios para tener 120 bajos comerciales a quien yo extorsionar una vacuna como las maras. Y entonces el funcionario de los juzgados pues tiene que reunir unas condiciones, unas reglas que le permita iniciar un procedimiento monitorio. Y esas reglas te las bajas tranquilamente en la página del Consejo General del Poder Judicial y dice unas pautas que le exige como mínimo que el Estado de Administración tiene que tomar en consideración para dar fe de una validez de una documentación para él iniciar un requerimiento. En ese escrito que presentan la parte de demandantes y los abogados van a saber que la información es falsa, igual que el letrado de la administración, que la documentación es falsa. ¿Qué es falso? Vamos a ver, la gente se pone a pensar, ¿qué puede ser falso? Bueno, muy bien, que cuando una mara va a cobrar, por ejemplo, en Iberoamérica una vacuna a un comerciante en una zona desfavorecida, que hay un comercio, no te va a decir que es el nombre y el apellido, que yo soy esta persona. Pues entonces
En el juzgado, cuando vas a cobrar una deuda de una comunidad, tienes que decir quién es el autor. En este caso no es la comunidad, el acreedor es el representante del acreedor, que es el administrador de la comunidad. Entonces, claro, ahí el administrador de la comunidad va a tener un problema, porque el administrador de comunidad son personas físicas, salvo que esta persona física cree empresas. Es decir, yo me puedo asociar yo solo, una sociedad unipersonal o una sociedad entre varias personas, pero yo tengo que decir en esa sociedad, cuando yo la registro en notaría, un acto notarial, quiénes son los socios. Por lo tanto, estoy dejando evidencia de los socios que forman parte de esa sociedad mercantil que se va a dedicar a cobrar deudas falsas como vacunas y mismo sistema que aplican las maras en países iberoamericanos. Entonces van teniendo problemas, porque si yo digo el nombre y el apellido de la empresa que va a dedicarse a ser administrador de las comunidades, me van a pillar. Entonces esto lo resuelve el Colegio de Administradores de Fincas en el año 2015, que ellos modifican su estatuto. Si no me equivoco, es el artículo 17. Es decir, cuando una persona va a extorsionar encubierto en una empresa, o como autónomo y como una empresa, entonces si yo digo que realmente la sociedad tiene sus socios y ese socio está colegiado en el Colegio de Administradores de Fincas de Galicia, ese socio con nombre y apellido va a estar localizable y va a ser fácil detectar quiénes son la parte implicada. Entonces el Colegio de Administradores de Fincas saben que sus colegiados que actúan como maras, incluso el mismo colegio que es como un grupo criminal, dicen que le va a facilitar el trabajo a estos grupos criminales que actúan como maras. Es decir, que a partir de ahora, en el año 2015, se modifican los estatutos del Colegio de Administradores de Fincas de Galicia, donde dicen que ahora el que es dueño de la mara, en este caso que sería la empresa administradora de fincas, realmente no va a ser obligatorio que el titular de la actividad, es decir, que el administrador de fincas sea una persona identificable, sea realmente un fantasma, y eso lo hacen a través de empresas pantallas. Es decir, una empresa A controla una empresa B y una empresa C, y esa empresa C es la que va al juzgado como maras a cobrar las vacunas criminales. De esa forma, la empresa C es una persona jurídica y la empresa B es otra persona jurídica y la persona A es otra persona jurídica. Pero van a haber tres empresas, tres. Esta es la que es dueña de esta dueña de esta y esta es la que vaya a los juzgados a cobrar la deuda falsa. De manera, como tú quieras vincular actividades criminales van a ir por esta empresa, mientras averigüen que esta empresa la posee esta otra empresa y que esta otra empresa la posee esta otra empresa, van a pasar años y al final la actividad criminal no se va nunca a implicar o identificar los autores. Estamos entendiendo ahora. Inclusive podemos llegar al extremo que esta empresa última, la A, que es la que controla todo, esté en un paraíso fiscal o en otro país. Ahí está la peligrosidad. ¿Y cómo hace el Colegio de Administradores de Fincas para resolver este problema? Antes, en el estatuto anterior del año 2004, decían que realmente para ser colegiado tenías que ser titular de la actividad. Por lo tanto, si el titular de la actividad es el colegiado, no puede existir ni la B ni la C, que son estas, sino la A. No se podría existir esta y tiene que ser esta única empresa, la A, porque el titular de la actividad tiene que ser el colegiado. Por lo tanto, no puede hacer que el colegiado sea dueño otra empresa y vengas a decir que el colegiado es este y al fin y al cabo la empresa es esta, no, que es la que está dando la cara. No, tiene que ser la empresa que dé la cara. Por lo tanto, si da la cara una sola empresa, porque tiene que ser el colegiado el titular de la actividad, entonces para delitos penales que hacen como tipo maras a cobrar vacunas criminales, cuando se detecte quién es el que está cobrando la vacuna criminal, quién es el grupo criminal, se vaya directamente al titular de esta actividad, que es el administrador, como dice el estatuto anterior, el artículo 17. Que solamente podrán ser titular de la actividad los colegiados. Ahora resulta que en el artículo nuevo lo eliminan en el año 2015 para que no se sepa quién es el titular. De esta manera se crean empresas pantalla. Es decir, ya quién es el titular de la empresa. El titular de la empresa no lo sé. ¿Quién es el administrador? No lo sé, porque acaban de modificar que ahora nadie sabe quién es el administrador y es para poder blanquear dinero. Y eso es lo que está haciendo el Partido Popular de Galicia. Están prácticamente actuando como maras y te lo voy a demostrar con documentación. Ahora explicaremos el sistema mara de vacunas criminales. Las maras cobran vacunas a quien ejerce una actividad mercantil porque así tienen garantizado que quien paga tiene ingresos. Trasladando ese mismo sistema a España, nos centraremos en Galicia.
Las maras tratarán de cobrar sus extorsiones con vacunas mensuales. Estas vacunas, su efectividad va a ser tratar de cobrarlas a los propietarios de los locales comerciales, porque el que ejerce una actividad no es propietario de la propiedad en la mayoría de los casos y además no existe forma posible de hacer el cobro de la vacuna en forma legal a quien ejerce una actividad comercial, porque para hacerlo en forma legal debería existir una relación comercial o contractual encubierta que permita cobrar legalmente una deuda falsa y aún comerciantes. Imposible este objetivo y por este motivo se hará a los propietarios y titular de la propiedad. La forma de cobrar una vacuna a un propietario en forma legal encubierta es hacerlo por vía judicial como última opción. Pero para que existe una deuda contra un propietario de un bien, debe existir un acreedor y por tanto una deuda. Esta deuda va a provenir de deudas falsas que genera la propiedad y la lógica es controlar la contabilidad y gestión del acreedor. Por ejemplo, si en un edificio hay un aproximado de 6 locales comerciales, de 10 edificios se tienen entonces 60 locales comerciales. Acto seguido, se va a cobrar vacunas criminales a 60 locales comerciales, y para lograrlo, se va a necesitar el control de la gestión de la comunidad de propietarios. Al tener el control, se va a proceder a virar deuda falsa a los bajos comerciales, que corresponde a las vacunas de estas maras. Otra parte es verdadera, pero el objetivo criminal es cobrar por vía judicial con documentación falsa.